Muy bien, vamos a retornar a la sala Miguel Grau, donde sigue sesionando la comisión Lava Jato con la presencia de Marco Antonio Ceballos, a quien vemos a la izquierda del recuadro de la derecha de sus pantallas. Él es invitado como responsable de los asuntos legales, entre otras cosas, de la campaña por el no a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán. Como parece ser el discurso unánime de una serie de personas vinculadas a la gestión Villarán, pues ha dicho que no tiene ni tuvo nada que ver con materia económica ninguna respecto a esta campaña, sino que su participación fue más bien de índole legal. Sigamos con la transmisión en vivo de esta sesión de la Comisión Lava Jato. Obviamente, y teniendo conocimiento de las diversas denuncias que se habrían entregado a la señora Villarán, los 3 millones para la campaña del no a la revocatoria. Ahora, ¿podría usted decirnos que cabe la posibilidad que sí, efectivamente, OAS o Odebrecht podrían haber colaborado? No, no podría decirlo. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. ¿Nos podría decir, por ejemplo, respecto en el manejo de fondos y rendición de cuentas de la campaña por el no a la revocatoria en la campaña a la alcaldía la reelección del 2014? ¿Algo nos podría decir el señor? ¿Sobre qué? Perdón. Si nos podría usted señalar de manera clara y precisa respecto al manejo de los fondos y rendición de cuentas de la campaña a la no revocatoria, ¿no?, de la señora Villarán, y la campaña a la reelección. ¿Qué en específico? ¿Quiénes o qué personas se encargaron del manejo de los fondos? Por ejemplo, ¿quién era el encargado de pagar esta publicidad, la que le he mostrado? Yo no he tenido conocimiento de ello. Como he señalado, no he tenido ninguna injerencia en el manejo económico y financiero, ni de una ni de otra campaña. ¿Usted se habría reunido en alguna oportunidad o vio a los artistas como a la señora Mónica Sánchez, al señor Jason Day y a otros en alguna oportunidad coordinar para la toma de las fotos de estos paneles? Fuera de haberlos visto en la televisión y haber coincidido en alguna actividad de campaña, nunca más. Ejemplo, a ver, para recordarle, aquí hay un artista, ¿no?, el señor Cristian Tórcenos, no recuerda haberlo visto también en parte en la campaña, la no revocatoria, en las reuniones que ustedes solían tener con los amigos por Lima y como regidores. Yo no he tenido ninguna reunión con ninguno de los artistas ni con la Asociación Amigos por Lima. También hemos tomado conocimiento que a través de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana se habría estado canalizando los aportes para la campaña por el no a la revocatoria. ¿Podría confirmarnos si esto es cierto? Ello no fue señalado en una reunión como ya lo he respondido anteriormente, en alguna reunión de bancada, o sea, como regidores de la confluencia de Fuerza Social, y es a ello a lo cual me remito. Es lo que se nos refirió. ¿Y usted recuerda quién es la persona que les informó en esa reunión? Como digo, debe haber sido los que tenían vinculación con la campaña, o el teniente alcalde, o en el caso de la regidora Zoe Larreati, que es quien canalizó los aportes y como regidores hemos señalado. Por suerte usted es joven y debe recordar de esa reunión, y me imagino
de esa reunión, ¿quién es lo que informaba? Es como que si ahorita le preguntan, usted se fue a declarar a la comisión Lavallato, ¿y quién era la que presidía la comisión o qué otros congresistas estaban presentes? Imagino que sí va a recordar. Por ello le digo, usted habiendo asistido a esta reunión donde dice, usted señala y afirma que sí le habrían informado, ¿no?, que los aportes para la campaña por el no, que habrían hecho llegar a través de la Asociación Amigos por Lima Metropolitana. Por eso le pregunto, ¿quién fue esa persona? La Asociación Amigos de Lima Metropolitana son varios, pero ¿quién fue el que informó en esa reunión? Repito, yo no he tenido relación con la asociación y debe haber sido el teniente alcalde o algún otro regidor, porque en esas reuniones regularmente nos juntábamos los que éramos los regidores sometidos al proceso de revocatoria. ¿Nos podría decir quién era el teniente alcalde? El señor Eduardo Segarra. Entonces, posiblemente podría ser el señor Segarra y la regidora Reategui que les habrían informado. ¿Así es? Posiblemente, sí. ¿Fueron los representantes de estas asociaciones quienes se encargaron del manejo de los fondos de la campaña por el no a la revocatoria? Reitero, es lo que en su momento se nos informó. Yo no puedo dar plena fe de ello, en tanto no he tenido ninguna relación con el manejo económico financiero de la misma. Si bien la campaña por el no a la revocatoria fue una campaña relativamente corta, ¿existió transparencia en el manejo de las finanzas de esta campaña? Entiendo que la transparencia se ve reflejada en el documento presentado ante el Pacto Ético Electoral. O sea, ahí es donde se tuvo la voluntad de cumplir con lo acordado en dicho pacto. Si han existido aportes que no han sido consignados ahí, es una responsabilidad que me trasciende, toda vez que yo no he tenido ninguna participación ni ninguna relación con el manejo financiero o económico de la misma. Si bien es cierto, usted no tuvo acceso al manejo económico, pero sí usted fue quien presentó esa sustentación de los gastos. Entonces, Sí. debe de entender que si hablamos de una transparencia, tengo que saber mínimamente quién es la persona que me ha entregado. Sí. ¿Y quién es la persona que le ha entregado esos sustentos? Repito lo que he señalado, he concurrido a una reunión en la cual han estado la señora Anel Tausen, la señora María Julia Méndez, en donde se me ha hecho entrega de esa documentación. Entonces fue la señora Anel Tausen quien le entregó ese documento. ¿Se firmaba periódicamente sobre el estado financiero de la campaña? ¿Perdón? ¿Usted tiene conocimiento que si se informaba periódicamente sobre el estado financiero de la campaña? Perdón, si se informaba a quién. A los organismos electorales. No, yo no tengo ninguna relación con ese tema. No existía ninguna obligación legal tampoco para ello. No, le estoy preguntando Si yo si tenía usted tenía conocimiento, conocimiento que si se informaba el estado financiero de la campaña, si no es a los organismos electorales, ¿les informaban a ustedes? No, O sea, nunca hubo ni semanal ni mensual un informe cuánto recaudaban por los fondos o donaciones y qué destino iban a dar a esa recaudación, ¿nunca se les informó? no, y justamente por el hecho que éramos autoridades sometidas al proceso de revocatoria. Perdón, no le entendí bien la última parte. No, nunca se nos informaba porque justamente éramos las autoridades sometidas al proceso de revocatoria. ¿Y cuál era el impedimento que ustedes podrían tener conocimiento de la campaña, cuánto se recaudaba y cuánto se gastaba? Porque no teníamos ninguna participación en el tema de recaudación o rendición de las cuentas de dicha campaña. Ustedes eran los mayores interesados a no ser revocados, pero no había interés en saber quién aporta en mi campaña o quién, cómo, de qué manera se están dando uso a estos gastos de aportes. No teníamos incidencia sobre el tema.
Y justamente nuestra responsabilidad estaba más referida al tema y al orden político, era la defensa de la gestión y rebatir los argumentos que de orden político se levantaban para promover esta revocatoria. Con mayor razón, si ustedes eran los que iban a defender la política de la señora Villarán, en las entrevistas que recordamos todos, siempre le preguntaban de dónde salían los fondos. Entonces, está bien, a la primera pregunta, a una entrevista, usted se va, la primera no sabe, pero para la siguiente nunca preguntó a nadie quién les dona el dinero, porque era evidente una campaña millonaria, como le he mostrado todas estas copias de los paneles que tenía la señora Viera. Como le repito, yo no entendía además que estaba dentro de mis responsabilidades solicitar una rendición o que se me informe sobre el detalle de cómo ingresaban o no fondos para efectos de la campaña. No era una responsabilidad que a mí me correspondía y en tal virtud los regidores no teníamos incidencia sobre ese tema. Pero entonces no es porque hay una prohibición, simplemente que ustedes no tenían el interés en querer ahondar o saber, y ese es su derecho, no lo estoy cuestionando, pero que quede claro que no había la voluntad de ustedes de que sean transparentes la recaudación de los dineros y también los gastos en la no revocatoria de la señora Villarán. Yo no he dicho eso. Eso es lo que está usted señalando al decir que sí teníamos interés en no ser revocados, pero bueno, como éramos parte del proceso de revocatoria, los gastos no nos metíamos y eran otras personas, pero que tampoco quiere decir quién eran esas personas a cargo de la recaudación y del dinero. No es que no lo haya dicho, yo lo he señalado. Como digo, o sea, usted misma ha referido que existía una asociación de amigos por Lima que se encargaban de canalizar los aportes que venían desde distintos sectores y de manera completamente poliforme para apoyar el tema del no a la revocatoria. Entonces, era una asociación ajena a la municipalidad en la cual los regidores no teníamos injerencia. Entonces, yo no entiendo cómo podemos colegir de ello que no teníamos voluntad de que haya transparencia en la rendición de los gastos. O sea, si mañana un sentenciado por extorsión financia su campaña, tampoco usted se preocupa, ve unos paneles millonarios y dice, discúlpame, pero yo no he contratado, voy a indagar quién es el que está pagando. No hubo esa preocupación. ¿Nos quiere decir eso? No, yo me preocuparía si hubiese un sentenciado por extorsión o un investigado por lavado de activos, igual forma me preocuparía si es que yo tuviese conocimiento de ello. Pero al parecer que ni siquiera por uno de extorsión, ni por lavado de activos, ni por narcotráfico le preocupó. Simplemente no importa que sean la Asociación de Amigos de Lima que recauden la plata y no me interesa cómo justifican, cómo recaudan y en qué se gasta. Esa no es la afirmación que yo estoy señalando. Yo estoy indicando que eran responsabilidades ajenas a las que me correspondían en mi rol como regidor. Discúlpame, pero la verdad que ni usted mismo se cree esa versión. Yo me creo plenamente lo que estoy diciendo. Porque no le he dado la palabra, yo le estoy formulando la pregunta y cuando usted tenga que responder, le vamos a permitir que usted responda. Le estaba señalando que usted no, como regidor, ni como ciudadano, ni como profesional, simplemente se quedó contento con ver campañas millonarias, pero no se preocupó en indagar ni averiguar de dónde venían los fondos, ni quién era la persona indicada del manejo, ni cómo se estaba dando uso a este dinero, como podría haberse quizás visto evidentemente campañas millonarias y no le llamó la atención. Eso es lo que estamos señalando. Si es así, está en su razón y en su derecho de no interesarle que hagan la publicidad con el dinero de donde sea de corruptos, sea de extorsionistas, de ladrones, de lavado de activos, ni de narcotráfico. Con tal que esté la publicidad, bien, gracias, señor. Los ingresos con información de sus aportantes, los gastos
¿Y por qué conceptos se dieron estos gastos? ¿Nos podría decir qué información tiene usted? No tengo información de ello. Por su intermedio, señora presidenta, en el caso de la campaña a la alcaldía de Lima del año 2014, ¿solicitó la rendición de cuentas de la campaña? No, no era mi función. ¿Existió transparencia en los ingresos y gastos de la campaña? Las autoridades electorales son las que determinarán ello. Hay una rendición que se presentó cumpliendo el marco legal señalado por el Congreso de la República y OMPE. En lo que corresponde a la versión que nos puedan dar los jefes de los organismos electorales, las vamos a plantear, le estamos preguntando a usted. Respecto en cuanto a la transparencia, lo que puede quedar claro que no hubo tal transparencia porque usted no sabe ni quién era el encargado de recaudar ni quién era el encargado de gastar. ¿Los participantes de esta campaña fueron continuamente informados de los avances de la campaña? ¿Quiénes son los participantes? Disculpe.